Buenas noches y bienvenidos, almas valientes. Esto es Susurros del Más Allá. Esta noche no solo estamos contando historias, estamos abriendo una puerta a lo invisible, a los escalofriantes susurros que resuenan en los mismos lugares diseñados para la vida, los hospitales. Imaginen los pasillos estériles, los pasos amortiguados, el tenue aroma antiséptico. Ahora, imaginen esos mismos pasillos, pero con una historia grabada en el miedo, en el dolor, en fenómenos inexplicables. Dios, México y España, dos naciones ricas en cultura vibrante y antiguas leyendas. Los hospitales no son solo edificios, son epicentros de lo paranormal, donde el velo entre mundos es increíblemente delgado. Desde el bullicioso corazón de la Ciudad de México hasta las antiguas y soleadas calles de Granada y Madrid, estamos a punto de desvelar tres de las leyendas hospitalarias más fascinantes y aterradoras. Descubriremos sus orígenes, los escalofriantes detalles de sus encuentros reportados y el duradero impacto cultural que las mantiene vivas, acechando la conciencia colectiva. Prepárense porque esta noche abrimos las puertas a las salas espectrales. Abio O. La Planchada. El espectro impecable del Hospital Juárez, nuestro primer destino, nos lleva a la vibrante y extensa metrópolis de la Ciudad de México. Auns Neguenoachi, lugar impregnado de historia y dolor. El Hospital Juárez. Este no es un hospital cualquiera. Es un hito, un lugar donde incontables vidas han comenzado y terminado desde su fundación en 1847, originalmente conocido como Hospital de San Pablo. Y dentro de sus venerables muros reside sin duda la leyenda hospitalaria mexicana más famosa, más buscada y más escalofriante. La Planchada. Su nombre, La Planchada, hace referencia a su característica más llamativa. Un uniforme de enfermera blanco impecablemente limpio, perfectamente planchado y almidonado, a menudo descrito como si hubiera salido de una fotografía de otra época, quizás de los años 30 o 60. Pero detrás de esta fachada prístina se esconde una historia de profunda desilusión, negligencia profesional y una búsqueda desesperada de redención. La leyenda comienza a principios del siglo XX, con una joven enfermera llamada Eulalia. Era conocida por su dedicación, su amabilidad y su profesionalismo inquebrantable en el Hospital San Pablo. Era, según todos los relatos, una enfermera modelo, admirada por sus colegas y querida por sus pacientes. Pero incluso el corazón más dedicado puede romperse. Eulalia se enamoró profundamente de un encantador joven médico llamado Joaquín. Su romance floreció dentro de los muros del hospital, un faro de luz en medio del sufrimiento. Pronto, Joaquín le propuso matrimonio, y el mundo de Eulalia parecía completo. Pero el destino, o quizás la verdadera naturaleza de Joaquín, le tenía reservado un giro cruel. Poco después de la propuesta, Joaquín abandonó abruptamente el hospital, desapareciendo sin dejar rastro. Eulalia pronto descubrió la devastadora verdad. Se había casado con otra mujer. La traición destrozó a Eulalia. Su espíritu, antes vibrante, se marchitó, consumido por el dolor y la desesperación. Cayó en una profunda depresión y trágicamente sus deberes profesionales comenzaron a resentirse. Algunas versiones de la leyenda afirman que en su profunda angustia emocional se volvió negligente, incluso cometiendo graves errores en la administración de medicamentos que llevaron a la muerte de varios pacientes. El peso de su desilusión y quizás su negligencia se volvió demasiado para soportar. La propia Eulalia finalmente enfermó y murió dentro del mismo hospital donde una vez había dedicado su vida y donde su corazón había sido tan cruelmente roto. Pero la muerte no fue el final para Eulalia. Fue simplemente un nuevo comienzo para su vigilia eterna. Muchos creen que su espíritu, atormentado por la culpa de los pacientes que descuidó en su desesperación, regresa al Hospital Juárez cada noche, buscando expiar sus errores pasados. Aquí es donde la leyenda cobra vida, a través de los innumerables testimonios de pacientes y personal. Imaginen esto. Son un paciente, solos en su habitación de hospital en la oscuridad de la noche. Quizás han olvidado su medicación o necesitan atención urgente. De repente aparece una enfermera. Su uniforme es impecable, almidonado, casi brillante en la tenue luz, como si hubiera salido de una fotografía de otra época. Se mueve con una gracia silenciosa, atendiendo sus necesidades, ajustando su goteo intravenoso, cubriéndolos con una manta o simplemente ofreciendo una presencia reconfortante. Pero hay un detalle que eriza la piel de cada testigo. Su tacto. Se describe como imposiblemente frío, una sensación escalofriante que hace temblar, incluso mientras sus acciones brindan consuelo.
A la mañana siguiente, sintiéndose milagrosamente mejor, preguntan por la amable enfermera impecablemente, vestida que los ayudó durante la noche. Y es entonces cuando el personal del hospital les da la escalofriante revelación. No hay ninguna enfermera con esa descripción trabajando en el hospital. La presencia inverificable es un motivo recurrente que difumina las líneas entre la realidad y la alucinación, lo que lleva a los pacientes a cuestionar su propia cordura en un lugar donde ya son vulnerables. Hay innumerables anécdotas. Una paciente, Teresa, relató su experiencia de 2017. Ingresada por neumonía, una noche se despertó con una mano fría en la frente. La enfermera le ajustó el suero, la cubrió con una sábana y Teresa se sumió en un sueño profundo y reparador. A la mañana siguiente le contó a su enfermero habitual y Javier sobre la amable mujer. Javier, por supuesto, no tenía idea de a quién se refería. Teresa sintió una mezcla de gratitud y una profunda inquietud, sabiendo que había sido tocada por un fantasma. Otro relato escalofriante proviene de Paini Cris González, quien estaba en un turno de noche. Alrededor de la 1 de la madrugada escuchó un golpeteo en la ventana cerca de las camas de los pacientes. Se asomó y no vio nada. Media hora después volvió a mirar hacia los pacientes y vio un vestido, solo un vestido flotando en el aire antes de que se desvaneciera. Estos encuentros sutiles pero innegables refuerzan el poder de la leyenda. Si bien muchos relatos retratan a la planchada como un espíritu benévolo que busca redención por su negligencia pasada, existen versiones más oscuras. Estas historias afirman que es una entidad demoníaca que asfixia a los pacientes, un contrapunto aterrador a su persona más compasiva. Esta dualidad añade otra capa de horror psicológico, haciendo de su presencia tanto una bendición potencial como un presagio aterrador. El Hospital Juárez, debido al gran volumen de estas historias paranormales, es ampliamente considerado como uno de los hospitales más embrujados de México. Su historia, que se remonta al siglo XIX, y su papel durante eventos significativos como el terremoto de 1985, solo aumentan su mística. Más allá del Hospital Juárez, la leyenda de Moisés, la planchada se ha extendido, encontrando nueva vida en otras instalaciones médicas abandonadas. El Centro de Rehabilitación Juan Álvarez Díaz, conocido localmente como Hospital Naturista, en Ciudad Madero, es un excelente ejemplo. Este hospital desierto, que cerró abruptamente en 1989, se convirtió en un punto focal para la leyenda de la planchada, incluso sirviendo como lugar para raves y supuestos rituales satánicos, que reforzaron aún más su reputación fantasmal. La decadencia física y el misterio inherente que rodea las estructuras abandonadas actúan como poderosos catalizadores, imbuyendo las leyendas urbanas existentes con nueva vida y un escenario tangible y espeluznante. La percepción misma de la historia del hospital, incluso si no es del todo precisa, alimentó la leyenda más que los detalles fácticos, destacando el profundo poder de la narrativa sobre la realidad en el folclore. Aquí se han encontrado pentagramas, cruces invertidas, inscripciones a luzbel, restos de animales y sangre, y viejos zapatos, todo lo cual apunta a testimonios de rituales en el lugar. La perdurable popularidad de la planchada es un testimonio de su significado cultural. Incluso ha inspirado medios modernos, incluida la película de 2024, Turno Nocturno. Es más que un simple fantasma, es un símbolo conmovedor de arrepentimiento, expiación y los ecos persistentes del sufrimiento humano dentro de los muros de la curación. La hija fantasma del Hospital Materno Infantil de Granada. Desde el bullicioso corazón de México, cruzamos ahora el Atlántico hasta la antigua y soleada ciudad de Granada, España. Aquí, enclavado entre siglos de historia, se alza el Hospital Materno Infantil de Granada, un lugar que alberga una de las leyendas hospitalarias más precisamente localizadas y escalofriantes de España. A diferencia de algunos cuentos amorfos, esta historia está anclada a un tiempo y lugar específicos, lo que la hace aún más inquietante. Corría el año 1985. El hospital, un lugar de nuevos comienzos y difíciles despedidas, funcionaba con normalidad. Una tarde, una joven se acercó al mostrador de recepción. Su rostro estaba marcado por la preocupación, su voz suave mientras preguntaba por su madre, quien acababa de someterse a una cirugía por un tumor. La recepcionista, acostumbrada a las ansiedades de las familias, amablemente le dio un pase de visita y la dirigió a la habitación de su madre. Una interacción rutinaria, o eso parecía. Apenas unos minutos después, la misma joven reapareció en el mostrador de recepción. Tenía el ceño fruncido, un atisbo de frustración en sus ojos. Pidió hablar con el médico, insistiendo en que no había sido atendida.
La recepcionista, un poco perpleja pero aún educada, la dirigió a la oficina del anestesiólogo, pero la extrañeza no terminó ahí. Poco después, la joven volvió a la recepción, su insistencia creciendo. Todavía no había sido atendida, afirmó. Ahora la recepcionista estaba realmente intrigada. Llamó al anestesiólogo, quien, para su sorpresa, confirmó que la chica estaba arriba con ella. Hacía apenas unos momentos, una ola de confusión invadió tanto a la recepcionista como al anestesiólogo. ¿Cómo podía la joven estar en dos lugares a la vez? El anestesiólogo, completamente desconcertado, le pidió a la joven a la que estaba atendiendo que esperara en la sala de espera y, por alguna razón inexplicable, cerró la puerta con llave detrás de ella. Mientras tanto, la recepcionista, aún tratando de entender la situación, volvió a enviar a la joven que estaba con ella a la oficina del anestesiólogo. Nunca llegó. Cuando tanto la recepcionista como el anestesiólogo, ahora completamente nerviosos, abrieron la puerta de la sala de espera para desentrañar el misterio, la otra joven tampoco estaba dentro. La habitación estaba vacía, los pasillos en silencio. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. La historia, ya de por sí profundamente inquietante, da un giro aún más escalofriante al día siguiente. El anestesiólogo, aún tratando de tomar a la ligera el extraño encuentro, decidió visitar a la madre que había sido operada. De buen humor, le contó la extraña broma que su hija les había gastado la noche anterior. El rostro de la madre, sin embargo, no mostraba diversión. En cambio, palideció. Con voz llena de tristeza, pronunció la devastadora verdad. Su hija había fallecido en un trágico accidente de tráfico 2 años antes. La comprensión debió de haber golpeado al anestesiólogo como un golpe físico. La joven que ambos habían encontrado, la que había aparecido y desaparecido, no estaba viva. Era un espectro, un eco persistente de dolor y preocupación que seguía buscando a su madre, incapaz de comprender su propia muerte. Esta historia encarna el tropo clásico de un visitante espectral con asuntos pendientes, una conexión profunda con los vivos que trasciende la muerte misma. El anclaje geográfico preciso del Hospital Materno Infantil de Granada añade una capa de realismo espeluznante, haciendo que la historia sea particularmente impactante para quienes conocen la zona. Si bien los nombres del personal específico involucrado en este incidente de 1985 no se publican ampliamente en la leyenda misma, el poder de la historia reside en sus temas universales de pérdida, el vínculo inquebrantable entre una madre y un hijo y la inquietante posibilidad de que los espíritus permanezcan en lugares de profunda emoción humana. Es un recordatorio de que a veces las historias más aterradoras son aquellas que tocan los miedos y las tristezas humanas más profundas, dejándonos a todos preguntarnos qué sucede realmente cuando cruzamos ese umbral final. Los pasillos embrujados del Museo Reina Sofía. Las sombras persistentes de un hospital. Nuestro destino final nos lleva al corazón de Madrid, a una de las instituciones culturales más renombradas de España, el Museo Reina Sofía. Lugar de arte moderno, exposiciones vibrantes y contemplación tranquila. Pero bajo su fachada artística se esconde una leyenda negra, un pasado escalofriante que sigue acechando sus cimientos. Durante siglos, antes de convertirse en museo, este gran edificio fue un hospital. Desde 1603 hasta 1974, el edificio del Reina Sofía sirvió como Hospital General de Madrid. Durante más de 370 años fue un lugar de inmenso sufrimiento, curación y muerte. Órdenes religiosas, particularmente monjas, dedicaron sus vidas dentro de sus muros, cuidando a los enfermos, los moribundos e incluso a los enfermos mentales. Imaginen las incontables almas que pasaron por estas puertas, el dolor, la desesperación, los últimos alientos tomados dentro de estas mismas habitaciones. Esta extensa historia de sufrimiento y confinamiento proporciona un potente telón de fondo para su reputación paranormal. En 1982, el edificio comenzó su transformación en el centro de arte que conocemos hoy, abriendo oficialmente como museo en 1986. Pero mientras los martillos golpeaban y el polvo se asentaba, el pasado se negaba a ser enterrado. Durante la remodelación, los trabajadores hicieron un macabro descubrimiento. Se desenterraron esqueletos de los difuntos y grilletes que una vez encadenaron a marginados perturbados de la sociedad. Lo más escalofriante fue el hallazgo de los restos momificados de 3 monjas en lo que alguna vez fue la capilla del hospital. Estas hermanas de la caridad tienen un nuevo entierro bajo la entrada principal del museo, pero muchos creen que sus espíritus nunca se fueron realmente. Y aquí es donde la actividad paranormal realmente comienza. Abundan los testimonios de Isenosim, fenómenos inexplicables dentro de los muros del museo,
reportados por guardias de seguridad, personal de limpieza e incluso visitantes. Monjas espectrales. Las apariciones más prominentes son las de monjas espectrales. Se han visto grupos de estas figuras fantasmales en el patio central, sus hábitos susurrando, su presencia un eco silencioso de sus siglos de servicio. Algunos dicen que todavía se puede escuchar el débil tintineo de sus pesados crucifijos, de madera resonando en los pasillos. Fallos en los ascensores. Los ascensores, particularmente los más antiguos, tienen vida propia. Según los informes, funcionan inexplicablemente, subiendo y bajando incluso cuando la energía está apagada, o después del horario de cierre cuando nadie debería estar dentro. El personal de seguridad ha relatado incidentes inquietantes de ascensores vacíos que se mueven solos, un escalofriante recordatorio de que no están solos en el vasto y silencioso edificio. Voces y gemidos. El aire mismo parece llevar el peso del pasado. Se han grabado voces y gemidos en muchos de los pasillos, susurros incorpóreos que insinúan el sufrimiento que una vez contuvo estas paredes. Los guardias de seguridad en sus rondas han informado de sensaciones extrañas, escuchando golpes en puertas y ventanas y experimentando bruscas caídas de temperatura, a menudo seguidas de la inquietante sensación de ser observado o seguido. Un guardia incluso escuchó una voz decir, fuerte y claro, ¿por qué me sigues? Cuerpos ocultos. El descubrimiento de 3 cuerpos escondidos detrás de una pared de ladrillo durante la renovación del museo es quizás la evidencia más tangible del oscuro pasado del edificio. Si bien los detalles oficiales sobre quiénes eran estos cuerpos o por qué fueron escondidos siguen envueltos en el misterio, su presencia dice mucho sobre los secretos que estas paredes han guardado durante siglos. La escalofriante foto de Juan Rada. Uno de los relatos modernos más convincentes proviene del fotógrafo Juan Rada. Después de una sesión de fotos en el museo, estaba revelando sus fotografías en el cuarto oscuro. Mientras una imagen del icónico Guernica de Picasso comenzaba a emerger, Rada vio algo inesperado. El rostro de un hombre mirándolo desde detrás de la famosa obra de arte que cuelga montada en la pared. Lo que hizo esto particularmente escalofriante fue que Rada y el único guardia de seguridad de turno eran las únicas 2 personas en la galería durante esa foto. O eso pensaban. Rada describió más tarde al hombre como de sonrisa cálida, cabello fino y blanco, y vestía ropa anticuada, especulando que podría haber sido su abuelo, quien falleció cuando Rada tenía 1 año. El Museo Reina Sofía sirve como un poderoso ejemplo de cómo la intersección de la historia, la arquitectura y las afirmaciones paranormales pueden crear una narrativa verdaderamente convincente. Su transformación de un hospital centenario a un museo moderno proporciona un vínculo tangible entre el sufrimiento histórico y los informes paranormales contemporáneos. La antigüedad, el propósito original y los eventos históricos asociados con un edificio contribuyen significativamente a su reputación de embrujado y a la naturaleza específica de sus leyendas. Es un lugar donde el arte y lo sobrenatural se entrelazan, invitando a los visitantes a reflexionar no solo sobre las obras maestras en exposición, sino también sobre las presencias invisibles que aún pueden deambular por sus sagrados y embrujados pasillos, desde el toque compasivo pero escalofriante de la planchada en la Ciudad de México, hasta la desgarradora búsqueda de una hija espectral en Granada, y los siglos de sombras persistentes dentro del Museo Reina Sofía de Madrid. Estas historias son más que un simple folclore local. Son un testimonio de la fascinación humana universal por lo desconocido, especialmente en lugares donde la vida y la muerte bailan tan cerca. Los hospitales, por su propia naturaleza, son espacios liminales. Son umbrales donde las almas llegan y parten, donde se concentran emociones intensas y donde la frágil frontera entre nuestro mundo y lo que hay más allá se siente más delgada. Es en estos entornos donde las leyendas echan raíces, alimentadas por las experiencias colectivas de vulnerabilidad, dolor y los profundos misterios de la existencia. Estos cuentos, transmitidos de generación en generación, son una parte vital del tapiz cultural de México y España. Reflejan un profundo respeto por lo invisible, un reconocimiento de que el pasado nunca se va realmente, y que algunos espíritus, por razones que quizás nunca comprendamos del todo, eligen quedarse. Nos recuerdan que incluso en lugares dedicados a la curación puede haber heridas que el tiempo e incluso la muerte no pueden curar por completo. Así que la próxima vez que se encuentren en los pasillos silenciosos y resonantes de un hospital, especialmente uno con una larga historia, tómense un momento. Escuchen atentamente. Sientan el aire. Podrían percibir una presencia invisible, un susurro del pasado, o quizás, si tienen mucha mala suerte, el toque frío de una mano que nos
es de este mundo.